Las historias sobre la bebida de Andre son casi un otro nivel de mitología del propio hombre. Andre fue ciertamente, quiero decir, uno de, si no el mejor bebedor que jamás haya existido. Hollywood puede brillar con brindis de champán y alfombras rojas, pero para algunas estrellas, la botella no era una celebración, sino una maldición. Muchos bebían casi todos los días, tambaleándose por los sets, perdiendo todo en una neblina, y algunos nunca vivieron lo suficiente para recuperarse. Estos son 19 estrellas que estaban borrachos casi todo el tiempo. Número 19, Andre el Gigante. André el Gigante podía beber 119 cervezas en 6 horas, una cifra tan impresionante que los bartenders simplemente dejaban de contar después de un tiempo. El luchador de 2 metros con 24 centímetros no bebía por diversión o deporte. Cada lata era una medicina para un cuerpo que le causaba una agonía constante. Su enorme cuerpo, que pesaba más de 227 kilogramos, ejercía presión sobre las articulaciones y los huesos que nunca se diseñaron para soportar tal peso. El alcohol se convirtió en su único analgésico confiable. La tolerancia del gigante francés era legendaria entre los promotores de lucha libre. Presupuestaban $1,000 adicionales por ciudad solo para sus cuentas de bar. Una noche en Kansas City, Andre acumuló una cuenta de $40,000 comprando rondas para todo un hotel. Se sentaba en bares diseñados para humanos normales, el mobiliario crujía bajo su peso, bebiendo cerveza tras cerveza, mientras apenas mostraba efectos. Los luchadores cuentan historias de André desmayándose en los vestíbulos de los hoteles porque ninguna cantidad de alcohol podía adormecer completamente su dolor. Los guardias de seguridad no podían moverlo. Simplemente le echaban una funda de piano encima y lo dejaban dormir. Su forma de beber no se trataba solo del dolor físico. André sabía que su condición, acromegalia, significaba que no llegaría a la vejez. Los doctores le habían dicho en sus 20 que su corazón fallaría temprano. Cada bebida era tiempo prestado. Murió en 1993 a los 46 años, solo en una habitación de hotel en París. Su corazón finalmente incapaz de bombear sangre a través de su enorme cuerpo. Número 18, Mickey Rourke. Mickey Rourke tenía el tipo de rostro que hacía que los ejecutivos de Hollywood firmaran cheques en blanco. Luego decidió destruirlo. Un trago y un golpe a la vez. La estrella guapa de 9 semanas y media cambió su carrera cinematográfica por un ring de boxeo en 1991. Pero la verdadera pelea ocurría dentro de las botellas de whisky. Se presentaba a los combates de boxeo ya borracho, recibiendo golpes que transformaban su rostro en algo irreconocible. El alcohol lo hacía imposible de trabajar con él. Los directores lo encontraban desmayado en su tráiler al mediodía, con botellas vacías esparcidas a su alrededor. ¿Quiénes relaciones, dinero y segundas oportunidades? A finales de los años 90, el hombre que una vez salió con supermodelos vivía en un apartamento de $500 al mes. Su rostro, un mapa de malas decisiones y peores cirugías plásticas. Se emborrachaba hasta perder el conocimiento la mayoría de las noches, despertando sin recordar cómo llegó a casa. Su papel de regreso en El Luchador en 2008 no era solo actuación. El luchador destrozado tratando de recuperar la gloria pasada estaba esencialmente interpretándose a sí mismo. Rourke lloraba entre tomas, reconociendo su propia historia en el guión. Número 17. Robert Downey Jr. El padre de Robert Downey Jr. pensó que sería divertido pasarle un porro a su hijo de 8 años en una fiesta. Para cuando Downey tenía 22 años, estaba consumiendo cocaína en el baño entre sketches de Saturday Night Live. Describió su adicción como tener un arma cargada en mi boca y me gusta el sabor del metal. Esa arma se disparó repetidamente a lo largo de los años 90. Las detenciones llegaron en oleadas, irrumpiendo en la casa de un vecino y desmayándose en su cama, caminando descalzo por Los Ángeles, alucinando, encontrado con cocaína, heroína y un Magnum 357 en su coche. Cada foto policial mostraba a un hombre desapareciendo poco a poco. Los productores lo despidieron de Ally McBeal después de que lo encontraron deambulando por los pasillos del hotel en ropa interior, demasiado drogado para encontrar su habitación. Las compañías de seguros se negaron a cubrirlo. Sus propios amigos
no lo dejaban acercarse a sus hijos. La prisión le salvó la vida. No la primera vez ni la segunda, sino la tercera. Algo hizo clic en 2003. Él atribuye su sobriedad a la terapia de hamburguesas, el kung fu y su esposa, Susan. Los mismos estudios que no devolvían sus llamadas lo eligieron como Iron Man en 2008, iniciando un regreso valorado en miles de millones. Guarda sus viejas fotos policiales en su oficina como recordatorios. Cada película de Marvel de mega presupuesto que hace se construye sobre la base de elegir no tomar esa primera bebida cada mañana. Número 16. Richard Harris. Richard Harris decidió que el problema de tráfico de Hawái tenía una solución simple, él dirigiéndolo con sus puños. Mientras filmaba en Hawái, descubrió un cóctel local hecho con ron, cointreau y granadina, que lo llevó a la calle a intentar controlar los coches con sus propias manos. Solo otro martes para Harris en los años 70. Su rutina diaria: 2 botellas de vodka, luego una botella de brandy y una botella de oporto cada noche, todos los días. La bebida se volvió tan grave que olvidó que tenía un Rolls Royce. Lo había recibido como pago por un papel en una película, lo estacionó en un garaje de Nueva York y se olvidó por completo de él. 25 años después, encontró una foto antigua y de repente recordó. ¿Las tarifas de estacionamiento? Más de $92,000. En 1981, los médicos le dieron 18 meses de vida. El hígado fallando, los riñones destrozados, vomitando sangre la mayoría de las mañanas. Harris organizó una fiesta de despedida de 3 días en su pub favorito de Londres, pidiendo 2 botellas de Chateau Margaux de 1947 a 500 libras cada una. Luego dejó de beber de golpe. Pasó 10 años completamente sobrio. Luego, en 1991, decidió que una pinta de Guinness no podría hacer daño. Esa pinta se convirtió en un ritual nocturno, aunque nunca volvió al caos de vodka, brandy y oporto. Murió en 2002 de la enfermedad de Hodgkin, sorprendentemente no de insuficiencia hepática. Número 15. Peter O'Toole. Peter O'Toole era un borracho legendario, incluso para los estándares de Hollywood. Una noche, él y el actor Peter Finch intentaron pedir bebidas después de que un bar cerrara. El dueño se negó a servirles, así que hicieron lo que cualquier millonario borracho razonable haría. Escribieron un cheque para comprar todo el bar en el acto. Pero esa ni siquiera fue su historia de bebida más loca. O'Toole admitió abiertamente que no podía recordar una década entera de su vida. Los años 60, completamente borrados. Recordaba cómo comenzó y cómo terminó, pero todo lo que pasó en medio era un vacío total. Actuaciones nominadas al Oscar, películas icónicas, Shakespeare en el escenario, todo eso sucedió mientras estaba tan borracho que no tiene ningún recuerdo de haberlo hecho. Los directores se dieron cuenta rápidamente. Filma sus escenas antes del mediodía o ni te molestes. Durante The Ruling Class, el estudio le construyó un bar privado en el set solo para mantenerlo contenido. Luego, lo atraparon en la televisión en un hipódromo, con whisky en mano, 5 minutos después de decirles que necesitaba ensayar en su tráiler. La realidad finalmente golpeó a mediados de los años 70. Los doctores lo abrieron y encontraron su estómago disolviéndose. El mensaje fue brutal. Una copa más y estás muerto. O'Toole dejó de golpe ese día y se mantuvo sobrio durante casi 40 años. Lo llamó el papel más difícil que he interpretado. La parte increíble: llegó a los 81 años, sobreviviendo a la mayoría de los doctores que lo habían desahuciado. Número 14. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins se despertó en otro estado con sangre en las manos y sin recordar los 2 días anteriores. Era 1975 y había conducido desde Los Ángeles hasta Phoenix en un apagón total. No tenía idea de lo que había hecho. Se sentó en su coche durante horas esperando sirenas de policía que nunca llegaron. Esa mañana tomó una decisión: dejar de beber o acabar con su vida. No había una tercera opción. Hopkins había estado bebiendo desde que tenía 19 años, usando el alcohol para silenciar las voces que le decían que no era lo suficientemente bueno. Para cuando tenía 30 años, estaba bebiendo 2 botellas de whisky escocés al día,
presentándose a las funciones de teatro tan borracho que improvisaba obras enteras. Los directores lo despedían repetidamente. Su primera esposa lo dejó. Se despertaba en lugares que no reconocía sin recordar cómo había llegado allí. Pero ese incidente en Phoenix, ese fue su punto de quiebre. No podía vivir sin saber qué había hecho durante esas 48 horas perdidas. 29 de diciembre de 1975. Entró en su primera reunión de Alcohólicos Anónimos y nunca volvió a tocar el alcohol. La sobriedad no solo le salvó la vida, transformó su arte. 15 años después, ganó un Oscar por El silencio de los inocentes, interpretando a un personaje con control absoluto, lo opuesto a quien había sido. Ahora, en sus 80 años, ha estado sobrio durante 50 años y es 2 veces ganador del Premio de la Academia. Número 13. Marlon Brando. Marlon Brando convirtió la producción de Rebelión a Bordo en un desastre de $6 millones en 1962. Lo que se suponía iba a ser un rodaje de 3 meses se extendió a 8 meses, porque Brando desaparecía por días. Se presentaba borracho, se negaba a ceñirse al guión e improvisaba lo que se le ocurría, obligando al equipo a filmar sus divagaciones y de alguna manera editarlas en algo coherente. La bebida transformó al mejor actor de método de Hollywood en su responsabilidad más impredecible. Para los años 70, su comportamiento se volvió aún más salvaje. Durante Missouri Breaks, Brando apareció vistiendo un vestido e interpretando a su personaje pistolero como quería, ignorando completamente el guión. Los directores aprendieron rápidamente que si querías a Brando, tenías que aceptar cualquier versión de Brando que apareciera ese día. Su reputación se volvió tan notoria que los estudios consideraban enormes retrasos y sobrecostos solo por contratarlo. Luego vino El Padrino. A estas alturas, Brando necesitaba tarjetas de ayuda pegadas por todas partes, en otros actores, en los objetos, incluso en el escenario, solo para poder decir los diálogos básicos. El hombre que había revolucionado la actuación apenas podía recordar sus líneas. Su peso aumentó mientras su carrera se desmoronaba y los papeles se agotaron. Brando no solo brilló intensamente, se consumió por completo. Número 12. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart bebía como si fuera su verdadero trabajo. Whisky para el desayuno, ginebra en el almuerzo, escocés hasta que se desmayaba. Cada día se presentaba en las fiestas de Hollywood con un whisky con soda, actuando como si tuviera todo bajo control. Luego, a medianoche, empezaba a buscar peleas por diversión. En el set de Warner Brothers, la bebida era legendaria. Finales de los años 30, principios de los 40, Bogart llegaba con resacas tan brutales que parecía medio muerto, pero de alguna manera clavaba cada toma, ofreciendo actuaciones perfectas mientras aún estaba borracho de la noche anterior. Fue suspendido 11 veces por enfrentarse a los jefes del estudio, generalmente mientras sostenía un vaso de algo. Durante el rodaje de La Reina Africana, las cosas se volvieron locas. Bogart y el director John Huston convirtieron el rodaje en el Congo en un maratón de bebida. Pasaban botellas de whisky entre tomas en el calor de la jungla, completamente borrachos mientras intentaban filmar. Para sus 50 años, la factura llegó. Décadas de consumo constante lo destruyeron desde adentro. El cáncer se lo llevó a los 57 años. Sus últimas palabras fueron: «Nunca debí haber cambiado de whisky a martinis». El hombre literalmente estaba muriendo y aún pensaba en su próxima bebida. Número 11. Shia LaBeouf. El padre de Shia LaBeouf le dio un porro a los 10 años, enseñándole que la realidad era algo de lo que escapar. Para cuando era la estrella de Transformers, lo estaba escapando constantemente. Los arrestos comenzaron a acumularse como botellas vacías. Interrumpió una actuación de Broadway de cabaret en 2014, fumando cigarrillos en el teatro y agarrando el trasero del actor Alan Cumming durante el espectáculo. La seguridad lo sacó mientras gritaba sobre estar en la CIA. Los incidentes empeoraron progresivamente. En 2017, lanzó una diatriba racista contra un oficial negro mientras era arrestado por intoxicación pública, todo captado en la cámara corporal. Le dijo al policía que iba al infierno por el color de su piel,
El video se volvió viral, destruyendo lo que quedaba de su reputación. Su exnovia, F.K.A. Twigs, más tarde alegó que él había aparecido borracho en su habitación de hotel y la había estrangulado, luego la golpeó con la cabeza a la mañana siguiente, aún intoxicado de la noche anterior. LaBeouf ingresó a rehabilitación por orden judicial en 2017 y afirma estar sobrio desde entonces. Ha escrito un guión sobre su relación con su padre, tratando de entender cómo ese primer porro llevó a tanta destrucción. Si Hollywood le dará otra oportunidad, sigue siendo incierto. La ciudad que ama las historias de regreso también tiene buena memoria para los discursos racistas y la violencia presunta. Número 10. John Barrymore. Los amigos de John Barrymore robaron su cadáver de la morgue y lo colocaron en la casa de Errol Flynn como la broma macabra definitiva. Cuando Flynn llegó a casa y vio a su viejo compañero de copas relajándose en su silla favorita, hizo lo que haría cualquier buen amigo. Les sirvió a ambos un whisky. Le tomó un minuto darse cuenta de que Barrymore no solo estaba desmayado, estaba realmente muerto. Incluso desde más allá de la tumba, Barrymore logró colarse en una última fiesta. El humor retorcido de esa broma era apropiado para cómo vivió Barrymore. Este fue el hombre que una vez fue considerado el mejor actor shakespeariano de Estados Unidos. A los 50 años, no podía recordar sus líneas. Tropezaba en el escenario agarrando una petaca gritando «¡Línea!» en medio del soliloquio de Hamlet. Esas actuaciones sentadas, que todos pensaban que eran elecciones artísticas, literalmente estaba demasiado borracho para pararse. Una noche de 1934, olvidó que estaba interpretando a Hamlet y comenzó a recitar Macbeth en su lugar. Bajaron el telón después de 10 minutos de puro caos. Su consumo de alcohol comenzó joven, robando sorbos de copas de vino cuando era niño. A los 20 años, 2 botellas de ron al día. A los 40, había añadido whisky y ginebra a la rotación. Su hígado estaba tan dañado que los médicos podían sentirlo a través de su piel, duro como una roca. En 1942, Barrymore se desmayó a mitad de una frase mientras ensayaba Romeo y Julieta en la radio. Número 9. Nicolas Cage. Nicolas Cage una vez compró una tumba en forma de pirámide en Nueva Orleans por $61,000 porque estaba borracho y pensó que lo ayudaría a volverse inmortal. Ese mismo año, compró 15 mansiones, una isla privada y una colección de cabezas reducidas, gastando $150 millones mientras estaba intoxicado la mayoría de las noches. El asesor financiero del ganador del Oscar testificó más tarde que Cage llamaba a las 3 de la mañana, balbuceando exigencias para comprar castillos en Europa que nunca había visto. Las detenciones comenzaron a acumularse como su deuda. En 2011, la policía de Nueva Orleans lo encontró gritando en el barrio francés, tan borracho que no podía recordar cuál era su casa. Había estado discutiendo con su esposa sobre si vivían allí. Luego desafió a los oficiales a arrestarlo mientras llevaba su propia sangre en la cara por golpear coches. Su hijo Weston tuvo que sacarlo bajo fianza, invirtiendo sus roles de padre e hijo. Más tarde, Cage aparecería en estrenos de películas claramente intoxicado, dando entrevistas incoherentes sobre sus cobras mascota y cómo creía que era un vampiro. Para 2009, debía al IRS $14 millones y aceptaba cualquier papel que le ofrecieran para pagar sus deudas. 5 películas al año, a veces 6, la mayoría yendo directamente a video. Los directores informaron que llegaba borracho, hacía una toma y se iba. El hombre que una vez cobraba $20 millones por película estaba haciendo películas por $1 millón, la mayoría de los cuales iban directamente a los acreedores. Número 8. Oliver Reed. Oliver Reed ganó un concurso de bebida contra 5 marineros de la Marina Británica. Luego, murió 2 horas después. El actor de 61 años había consumido más de 100 pintas de cerveza en un pub de Malta mientras filmaba Gladiator en 1999. Después de vencer a hombres 40 años más jóvenes, Reed hizo una competencia de pulsos con el camarero. También ganó eso. Luego, de repente, se agarró el pecho y colapsó. Su cuenta final en el bar fue de $450 que había pagado por adelantado, sabiendo cómo terminaría la noche. Toda la vida de Reed fue una preparación para esa última bebida.
Había convertido el beber en un arte escénico, una vez consumiendo 126 pintas en un periodo de 24 horas solo para ver si era posible. Su récord se mantuvo hasta su muerte. Los directores lo filmaban borracho porque trabajar con Oliver Reed sobrio era en realidad más difícil. La ansiedad lo volvía violento, mientras que el alcohol lo hacía manejable. Ridley Scott mantenía un bar en el tráiler de Reed durante Gladiador, sabiendo que era la única manera de llevarlo al set. La producción tuvo que gastar $3 millones creando un Oliver Reed digital para terminar sus escenas. Usaron sombras, dobles de cuerpo y gráficos por computadora para completar la película. A Reed le habría encantado la ironía. Incluso muerto, seguía siendo más rentable que la mayoría de los actores vivos. Número 7. Robin Williams. Robin Williams estaba consumiendo cocaína con John Belushi la noche antes de que Belushi muriera. Williams salió del Chateau Marmont a las 3 de la mañana del 5 de marzo de 1982, horas antes de que su amigo sufriera una sobredosis en el mismo bungalow. Esa mañana lo cambió todo. Williams dejó la cocaína de inmediato y se mantuvo limpio durante 20 años, aterrorizado de terminar como su amigo, otro genio de la comedia, destruido por las sustancias. El alcohol fue más difícil de dejar. Williams lo llamaba el cuchillo lento, menos dramático que la cocaína, pero igual de mortal. Bebía solo después de las actuaciones, tratando de silenciar las miles de voces y personajes en su cabeza. Su primera esposa dijo que se convertía en una persona diferente cuando estaba borracho, desagradable, deprimido, lo opuesto a la alegría maníaca que mostraba al mundo. Se despertaba sin recordar las cosas crueles que había dicho, los muebles que había roto. La culpa lo llevaría a beber de nuevo la noche siguiente. Su recaída en 2003 comenzó inocentemente, una cerveza en casa de un amigo. En una semana estaba bebiendo una botella de whisky cada noche. Su familia organizó una intervención en 2006 y él fue a rehabilitación. Pero el verdadero demonio no eran las sustancias. Era la demencia con cuerpos de Lewy que lentamente destruía su cerebro. La enfermedad causó alucinaciones, paranoia y depresión que ninguna sobriedad podía arreglar. El 11 de agosto de 2014, Williams se ahorcó en su casa de California. Número 6. Errol Flynn. Errol Flynn inyectaba vodka en naranjas con una jeringa cuando los directores prohibían el alcohol en sus rodajes. La estrella aventurera de Robin Hood comía 15 de estas frutas con alcohol antes del almuerzo. Luego esgrimía con espadas reales mientras la habitación giraba a su alrededor. Su mansión en Mulholland Drive tenía tantas fiestas salvajes que los vecinos la llamaban Cirrosis junto al mar, y Flynn colgó ese nombre en un cartel junto a su piscina. Cada mañana comenzaba con champán en la cama, lo que él llamaba desayuno de campeones. Al mediodía pasaba al ron. Por la noche, vodka. Su consumo era tan legendario que Warner Brothers le asignó un asistente a tiempo completo cuyo único trabajo era mantenerlo de pie durante el rodaje. Durante They Died with Their Boots On, Flynn se cayó de su caballo 7 veces en un día. El director finalmente lo ató a la silla con cuerdas ocultas. Flynn pensó que esto era hilarante y pidió más vodka para celebrar. Número 5. Richard Burton. Richard Burton bebía 3 botellas de vodka antes del mediodía y aún así interpretaba todo el soliloquio de 3 horas de Hamlet de memoria. Los directores lo llamaban el alcohólico más funcional en la historia del teatro. Consumía suficiente alcohol para matar a la mayoría de los hombres, luego daba actuaciones que hacían llorar a los críticos. El hijo de un minero de carbón galés comenzó a beber a los 12 años, robando sorbos del frasco de su padre antes de ir a la escuela. A los 30 necesitaba una botella solo para dejar de temblar. A los 40 gastaba $1,000 al día en alcohol. Famosamente dijo: «He estado borracho durante 20 años y soy un alcohólico feliz». Pero la felicidad era una actuación. Sus amigos lo encontraban llorando en su camerino, rogándole a la botella que lo dejara en paz, para luego servirse otra copa. Su cuerpo finalmente se reveló durante el rodaje de 1984. Sufrió una hemorragia en el set, sangre saliendo de su boca a mitad de escena.
Los doctores encontraron que su hígado se había derretido esencialmente, sus riñones estaban fallando y su cerebro mostraba signos de síndrome de encefalopatía de Wernicke. Burton rechazó el tratamiento diciendo que prefería morir antes que vivir sobrio. Cumplió su deseo el 5 de agosto de 1984, muriendo de una hemorragia cerebral a los 58 años. Sus últimas palabras fueron pidiendo un vodka. La enfermera le dio agua. Él conocía la diferencia y se negó a beberla. Número 4. Montgomery Clift. Montgomery Clift evitaba la escena de fiestas de Hollywood como si fuera veneno. Mientras todas las demás estrellas se emborrachaban en estrenos y fiestas posteriores, Clift se mantenía completamente sobrio. Veía el alcohol como el enemigo de la gran actuación, y durante más de una década funcionó. Se convirtió en uno de los nombres más grandes de Hollywood. Luego llegó 1956. Su coche se envolvió alrededor de un poste de teléfono y el accidente destruyó su rostro. Las cirugías lo reconstruyeron, pero el dolor nunca cesó. Por primera vez en su vida, Clift comenzó a beber. No socialmente, no casualmente, estaba persiguiendo el olvido. El alcohol se convirtió en lo único que podía silenciar la agonía que los médicos no podían arreglar. El colapso fue rápido y brutal. En pocos meses, el actor más disciplinado de Hollywood se convirtió en su mayor desastre. Llegaba a los rodajes con frascos en cada bolsillo, mezclando alcohol y analgésicos como si nada. Los directores tenían que filmar sus escenas antes del mediodía porque, después de eso, él ya no estaba. El maletín que solía contener guiones ahora no llevaba nada más que pastillas y botellas. En Vidas Rebeldes llegó a ser tan grave que Marilyn Monroe tuvo que literalmente sostenerlo durante las escenas. Dos estrellas rotas apenas manteniéndose en pie, pretendiendo ser funcionales para las cámaras. Clift murió a los 45 años de un ataque al corazón, pero todos sabían lo que realmente lo mató: 10 años de bebida que borraron una vida de disciplina. El accidente se llevó su rostro. El alcohol se llevó todo lo demás. Número 3. Ava Gardner. Ava Gardner aprendió a beber licor casero detrás de los graneros de tabaco en Carolina del Norte cuando tenía 13 años. Para cuando llegó a Hollywood, podía beber más que hombres el doble de su tamaño y lo hacía usando tacones altos y diamantes. La mujer a la que Frank Sinatra llamó el amor de su vida convertía cada noche en un campo de batalla entre botellas y corazones rotos. Sus sesiones de bebida eran demoliciones legendarias. Comenzaba con champán en el almuerzo, pasaba a martinis a las 3 y terminaba con bourbon puro hasta el amanecer. Durante el rodaje de La Noche de la Iguana en 1964, convenció al director John Huston de abandonar el rodaje para un concurso de tequila. Bebieron hasta que ambos caminaron completamente vestidos hacia el Océano Pacífico, arruinando miles de dólares en vestuario. El equipo los encontró a la mañana siguiente, desmayados en la playa. Las historias empeoraron a medida que envejecía. Los guardias del Ritz en Madrid la encontraron orinando en la fuente del vestíbulo a las 3 de la mañana. Arrojó una botella de champán a un fotógrafo, fallando su cabeza por centímetros. Sus apartamentos eran zonas de guerra de botellas vacías y espejos rotos. Bebía hasta que no podía recordar qué esposo había divorciado o qué amante había destruido. Gardner murió a los 67 años, su rostro una vez perfecto devastado por décadas de alcohol. Número 2. Michael Landon. Michael Landon interpretaba al padre perfecto de América en La Casa de la Pradera mientras mezclaba vodka en su café matutino a las 6 de la mañana. El hombre en quien millones confiaban para enseñar valores a sus hijos consumía en secreto 4 paquetes de cigarrillos y una quinta parte de whisky diariamente. Su maquillador le rociaba perfume entre tomas para enmascarar el olor a alcohol que se filtraba por sus poros. Los analgésicos comenzaron después de un accidente de equitación en 1973. Landon descubrió que el Percodan, mezclado con whisky escocés, lo hacía sentir invencible. Dirigía episodios tan intoxicado que los miembros del equipo tenían que recordarle qué escena estaban filmando. Su esposa, Lynn, encontraba botellas escondidas por todas partes, detrás de los libros, en los tanques del inodoro, enterradas en el jardín. Los vertía. Él compraba más.
El ciclo se repitió durante 15 años. Su cuerpo se rindió a los 54 años. El diagnóstico fue cáncer de páncreas, pero su hígado ya estaba fallando. Los médicos dijeron que la combinación de alcohol, cigarrillos y pastillas había convertido sus órganos en tejido cicatricial. Cerca del final, Landon admitió a una enfermera que había estado borracho durante la mayor parte de la infancia de sus hijos. Ellos recordaban a un padre que olía a colonia y balbuceaba cuentos para dormir. El patriarca saludable de la televisión murió en 1991, 3 meses después del diagnóstico. Número 1. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor lanzó una copa de champán a la cara de Richard Burton en el Hotel Dorchester. Luego pidió otra botella y también la lanzó. Su relación funcionaba con alcohol como los coches funcionan con gasolina. Si lo quitabas, todo dejaba de funcionar. Bebían durante el desayuno, peleaban durante el almuerzo, hacían el amor durante la cena y luego comenzaban el ciclo de nuevo. Burton la llamaba océano porque podía beber un océano de vodka y aún mantenerse en pie. El consumo de alcohol de Taylor comenzó como medicina para el dolor de espalda de un accidente de equitación. Un vaso de whisky se convirtió en 2, luego en 10, y luego dejó de contar. Para cuando conoció a Burton, en el set de Cleopatra, estaba escondiendo botellas en sus pelucas. Su primera cita duró 48 horas e implicó vaciar el bar del Chateau de Madrid. Después de que Burton murió, Taylor finalmente enfrentó sus demonios. Ingresó en Betty Ford en 1983, siendo la primera celebridad en admitir públicamente que necesitaba ayuda. Salió 7 semanas después y se convirtió en una de las activistas más poderosas de Hollywood contra el SIDA, usando la misma energía que había puesto en beber para recaudar millones para la investigación. Se mantuvo mayormente sobria durante sus últimos 20 años. Eso es todo por las historias de celebridades ebrias de hoy. No te pierdas los videos en pantalla ahora. Son igual de locos. Nos vemos en el próximo.